Bueno, entonces estamos viendo cambio estructural. Puede ocurrir que haya un cambio de pendiente, ¿sí? Puede ocurrir que haya un cambio en el punto de corte o en el punto de corte o en el punto de corte y en la pendiente como tal. Lo que queremos es que los betas sean iguales a lo largo de la muestra, ¿sí? Que no haya ningún tipo de cambio. Para detectarlo, entonces, después de hacer el gráfico a lo largo del tiempo, entonces miramos cómo podemos realizar este corte, ¿cierto? En un punto en el que efectivamente haya ocurrido el cambio estructural y vamos a hallar unos betas antes y después de ese punto de corte. Y vamos a hacer unas comparaciones para ver en cuanto antes y después cómo se comporta. Entonces se va a realizar una prueba de hipótesis donde la hipótesis nula es que no hay cambio estructural. Y por tanto, entonces quiere decir que vamos a evaluar que los betas de la regresión completa sean iguales a los betas de la regresión de la primera submuestra, que va a ser esta, y que sean iguales a los betas de la segunda submuestra, que es esta. Si hay cambio estructural, quiere decir que esos betas van a ser diferentes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero vamos a tomar los datos, hacemos una regresión general para hallar esos betas. Después hacemos una regresión con la primera submuestra, después con la segunda submuestra y vamos a contrastar con una prueba F utilizando la suma de residuos al cuadrado de las tres regresiones. Y vamos a utilizarlo con esta fórmula. Suma de residuos al cuadrado de la regresión completa menos la sumatoria de la suma de residuos al cuadrado de la primera submuestra más la de la segunda submuestra sobre K, que es el número de parámetros, sobre la suma de residuos de la primera submuestra más la segunda submuestra sobre n menos 2K. Si tiende a 0, quiere decir que no hay cambio estructural. Eso quiere decir que vamos a buscar que el F calculado sea menor al F de tablas para no rechazar la hipótesis nula y concluir que no hay cambio estructural. Pero si el F calculado es mayor al F de tablas, se rechaza H sub 0 y se concluye que hay cambio estructural. Un limitante de la prueba es que se debe conocer a priori el punto de corte. La prueba pierde potencia si el punto de corte se acerca a uno de los extremos de la muestra y la prueba es sensible a la existencia de heterocedasticidad. Ahora, entonces en primer lugar graficamos cada una de las variables del tiempo, identificamos el caso. Si es el caso 1 es cuando el cambio estructural afecta al intercepto, el caso 2 cuando afecta a la pendiente y el caso 3 cuando afecta la pendiente del intercepto. Para realizar este análisis vamos a utilizar lo que se llama el test de Chow. Y vamos a saltarnos un poco. Una de las formas de hacerlo entonces es realizando esa estimación dependiendo de los datos. Entonces acá les tengo un ejemplo. Tenemos unos datos del 66 al 83. ¿Sí? Acá aparece un beta 1, un beta 2, ¿cierto? Una prueba T, un R cuadrado y una suma de residuos al cuadrado. Acá hay una primera submuestra del 66 al 74 y una segunda submuestra del 75 al 83. Lo que vamos a hacer es tomar estos valores de la suma de residuos al cuadrado y la vamos a meter en esta prueba F para contrastarla. Este es un ejemplo, es un quiz 2 que yo les coloco para que también me lo manden por correo electrónico. A más tardar el próximo martes en la noche. Bueno. Bueno, ya habíamos visto muestras pequeñas, cambio estructural. Vamos con especificación errónea. La especificación errónea es el problema de que debemos siempre tomar las variables y el modelo adecuado. Pero
no está bien especificado si excluyo una variable importante, si incluyo una que no lo es o si cambio la forma funcional del modelo. El caso número 1 es la omisión de variables relevantes. Se obtienen estimadores sesgados e inconsistentes, es fuente de término de error en el modelo, causa mayores residuos, mayor varianza de errores de los intervalos de confianza y se reduce la confiabilidad de las pruebas de significancia. Es decir, siempre hay que recurrir a la teoría económica para buscar que estas variables sean importantes y que no se estén omitiendo. Ahora, si se incluyen variables que no son relevantes, una forma de detectarlo es simplemente a través de las pruebas de significancia. Y si la prueba de significancia me da que no es significativa, entonces se excluye. Si yo aún así la mantengo, entonces puedo obtener estimaciones insesgadas, consistentes. Se pueden perder grados de libertad y hace que la varianza de los residuos y los betas aumenten, lo que tiene implicaciones obviamente sobre la confiabilidad de las pruebas de significancia. Y en tercer caso puede ser tomar una forma funcional no adecuada, en el cual se obtienen estimadores sesgados e inconsistentes, se aumentan los residuos y las varianzas. Para hallar esa forma funcional adecuada, entonces nosotros en el corte pasado hacíamos unas pruebas con el R cuadrado y donde mirábamos si podría ser un modelo exponencial, potencial, logarítmico, si podíamos jugar con esos modelos tipo log-log, lin-log, etc. Eso nos da, digamos, un poco más de luces sobre la forma funcional adecuada del modelo. La especificación errónea trae estimadores sesgados e inconsistentes que aumentan los errores, los estimadores de confianza. Entonces, bueno, pues... Bueno, por último tenemos la multicolinealidad. Se presenta cuando existen dos o más variables exógenas del modelo, o sea, estamos hablando de un modelo de regresión múltiple. Puede ser de dos tipos, exacta o aproximada. La exacta es más fácil de detectar. Tú coges una base de datos y buscas esa matriz X', ¿sí? Y la tratas de sacar una inversa. Si no sale la inversa, o si tomas esa matriz y le sacas el determinante de a 0, o si presenta singularidad, eso quiere decir que no hay inversa. Si eso ocurre, es porque existe multicolinealidad y es probable que nos sobre una o dos o más variables. ¿Sí? Entonces, la solución pues va a ser quitar la variable que nos quiere servir. La próxima es una forma de multicolinealidad también muy común porque hay variables explicativas que generan una tendencia que, digamos, puede digamos, sugerir algún tipo de relación entre ellas. La multicolinealidad exacta se detecta si el determinante de la matriz X' es 0, es decir, que implica que la matriz no tiene rango completo como debería ser y por tanto no tiene inversa, y se puede corregir quitando una columna que lo produce. Veamos este ejemplo. Digamos que queremos ver de qué depende el consumo. Nosotros sabemos que para poder consumir tenemos que ir a trabajar y pues eso quiere decir que vamos a ganar un salario el cual lo vamos a gastar en nuestro consumo. Ahora supongamos que tenemos una serie de datos, ingresos no laborales, salarios e ingresos totales. ¿Sí? Entonces esos ingresos no laborales puede ser que yo tenga arrendado una piecita, ¿sí? A eso yo le sumo mis salarios y bueno, tengo mis ingresos totales. Pero si yo estoy metiendo ingresos no laborales, salarios e ingresos totales, estoy metiendo muchas variables que contienen la misma información. Así que o quito ingresos no laborales y salarios y dejo solo ingresos totales, o quito ingresos totales y dejo ingresos no laborales y salarios por el otro lado, porque ahí evidentemente existe un problema de multicolinealidad. Para algunas situaciones agregamos lo que se llaman las variables dummy, en las cuales vamos a darle a una variable, a una característica, el valor de 1 si existe y el valor de 0 si no existe.
pero la cuestión de dummies, tanto para cambio estructural como para multicolinealidad, se los estaré explicando más detalladamente en un próximo módulo. Las consecuencias de la multicolinealidad. Los estimadores pueden ser insesgados, pueden tener desviaciones estándar consideradas. Como consecuencia, aumentan los intervalos de confianza, las pruebas de significancia. La tendencia es a no rechazar la hipótesis nula y que los estimadores no sean significativos. Los estimadores pueden sufrir cambios sensibles al añadir nueva información al modelo. Puede existir contradicción entre las pruebas de significancia individual y global del modelo, es decir, donde las individuales son significativas, no se rechaza H sub 0 y se llega a la conclusión, pero la global lo muestra adecuado o viceversa, es decir, existe contradicción entre las pruebas de significancia global e individual. Se detecta observando la contradicción entre las pruebas y se afectan los signos de los estimadores, o hay magnitudes que no son lógicas en un análisis económico, por decir algún ingreso negativo o un PIB negativo, pues bueno, unas cosas que de pronto no sean muy lógicas a nivel, digamos, de este análisis, ¿no? Se puede calcular una matriz de correlaciones simples entre las variables exógenas del modelo para hallar, por ejemplo, si entre una variable u otras existe esa relación o se hacen regresiones auxiliares. Por decir algo, teníamos los ingresos totales, los ingresos no laborales y los salarios. Entonces se hacen regresiones entre las variables exógenas, por decir algo. Que este fuera ingresos no laborales versus salarios versus ingresos no laborales, ¿sí? Y aquí se van intercambiando las diferentes variables. Entonces yo hago esas regresiones y el R cuadrado entre más cercano a 1 nos muestra que existe una relación bastante alta y que puedo quitar una de ellas. Entonces ya empiezo después a jugar ya quitando unas variables, cómo me sigue dando esa relación entre las variables. Entonces, para corregirla, se quita la variable que me crea ese problema con las otras, pero hay que tener cuidado de no caer en la omisión de variables relevantes. Se puede acudir a información a priori, teorías sobre la relación que existe entre las variables, se transforman las variables del modelo original, se puede hacer en diferencias, es decir, restando, eso lo veremos más adelante, las cifras de las variables para crear una nueva, pero eso lo veremos después. Bueno, un abrebocas a eso es que para hallar las diferencias de una variable se rezaga una variable un periodo y se le resta la una a la otra. Por decir algo, yo tengo una variable del año 2015, ¿sí? Y le resto la de 2014 y obtengo una nueva variable en diferencias. Es algo que verán también con más detenimiento en el próximo curso número 2 de econometría. Muchas gracias por su atención.